Ok, bueno, entonces ya en este curso hemos avanzado tres temas muy importantes para que cada uno de nosotros seamos edificados, edificados en el conocimiento del Evangelio. Recordemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, es importante que nosotros conozcamos a Dios. Recordemos que a Dios lo podemos conocer también por medio de su creación, de la Escritura y por supuesto por medio del Señor Jesús. Al Señor Jesús también lo conocemos por la Escritura, por sus obras, por lo que estaba escrito acerca de Él, por todas esas cosas. Entonces, el primer punto fue quién fue Jesús. Entonces, nosotros logramos identificar que es el Hijo de la Virgen María, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, el Mesías que nos iba a salvar, el siervo. En el segundo punto vimos que a qué vino Jesús. Pues a lo suyo vino a rescatarnos de la condenación del infierno. Pues primeramente vino a sus parientes cercanos, los de las 12 tribus de Israel. También esa salvación se extendió para nosotros. Vino a predicar el evangelio, vino a ser ejemplo, a darnos testimonio, a darnos a conocer al Padre y a servir. Entonces, ese fue el tema que nosotros estuvimos hablando, el segundo tema, muy importante para nosotros, especialmente la parte de darnos ejemplo, de dar testimonio, de servicio, porque pues eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que sirvamos en la obra del Señor. Hace 8 días, bueno, en la clase anterior, estuvimos también viendo a qué envió Dios a Jesús. Entonces recordemos que una parte supremamente importante en cuanto a conocer eh, a Dios. Cuando nosotros lo conocemos, sabemos que el amor que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros consistió en salvarnos, en liberarnos de la condenación del infierno. Fue como su obra más importante en cuanto a los hombres, en cuanto a cada uno de nosotros, que el Señor mismo eh, hizo, ideó todo un plan de salvación para todos y cada uno de nosotros. Él fue el que creó todas las posibilidades para que usted y yo no fuéramos al infierno. Entonces, en cuanto a qué vino Jesús, la principal motivación que tuvo Dios para enviar a Jesús es a salvarnos de la condenación del infierno. Estuvimos hablando también un poquito de las cosas que había en el infierno, quiénes era, para quiénes era, y por supuesto, para impedir que nosotros fuéramos al infierno. Entonces, la clase de hoy se titula ¿Qué hizo Jesús? O cómo lo hizo, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Entonces voy a compartirles pantalla. Ustedes me dicen si sí la pueden ver. Voy a compartirles pantalla. Si se puede ver la pantalla, cualquier cosita, Sí, por señor. favor. Por Se ve favor, bien. entonces, este cuarto tema, creo que también va a ser un poco rápido, porque pues en el que nos demoramos mucho fue en el de a qué vino Jesús, el segundo tema. Pero creo que este de a qué lo envió Dios y qué hizo Jesús, creo que es un poquito más corto, pero pues de la misma manera es como una profundización de cositas que ya quizás hemos visto. Entonces, veámoslo más como una profundización de lo que el Señor quiere sobre estos temas. Entonces, lo primero que nosotros debemos contestar en cuanto a qué hizo Jesús para salvarnos es que nació hombre. Era necesario que fuera 100% hombre, nacido de una virgen, engendrado por Dios. Entonces, note usted que no es engendrado por un hombre, porque recordemos que por el hombre se transmite la naturaleza pecaminosa, no por la mujer, sino por los genes del hombre, un macho. Entonces es por ahí por donde se transmite esa naturaleza pecaminosa. De ahí que era necesario que fuera engendrado directamente por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Entonces dice, nació de la Virgen María, nació sin pecado, debía ser semejante en todo a nosotros, o sea, físicamente, todos nuestros, así como vivimos nosotros, que estamos
expuestos al hambre, al sueño, a las enfermedades, tener que crecer, sujetarnos. En todo era semejante a nosotros, excepto en el pecado, porque él, la ventaja que tenía con respecto a nosotros, por decirlo de alguna manera, es que no nació con la naturaleza que nosotros sí nacemos, la naturaleza que heredamos de Adán, la naturaleza pecaminosa. Entonces él fue semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Pero el Señor, con ese cuerpo físico que tenía, debía ser mortal, o sea, tener la capacidad para morirse. El Señor Dios Todopoderoso no podía salvarnos de esta manera porque Dios no puede morir. Tampoco tiene sangre, entonces debía ser una persona que tuviera sangre, que pudiera morir, porque ese era el precio del pecado, el precio por cada uno de nosotros, derramar la sangre, morir. Sí, entonces ese era el precio y aún el mismo Dios no lo iba a hacer porque él no tenía esa capacidad. Si una persona no nace, no puede morir. Entonces era necesario que él se hiciera hombre, que naciera, que fuera concebido como una persona común y corriente, pero que tuviera también esa capacidad para morir. Jesús no era Dios porque Dios no puede morir. ¿Sí? Entonces, él al estar impedido para morir, tampoco podía pagar por nuestra deuda directamente, sino que debía haber un cordero de expiación, o sea, alguien a quien echarle la culpa por nuestro pecado, alguien que pudiera pagar por nuestro pecado. Entonces es engendrado por Dios. Esto quiere decir que Dios tenía un plan, aún desde la fundación del mundo. En Mateo 13:55 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, este plan de salvación viene para nosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a las de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que el Señor Dios Todopoderoso tenía para usted y para mí ya planes de salvación. Él en ningún momento ideó el infierno para ninguna persona, sino que para nosotros ya estaba ideado este plan de salvación, que el reino de los cielos estaba preparado para vosotros, o sea, para todos y cada uno de nosotros, desde la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, él ya tenía en sus planes que cada uno de nosotros habitáramos en el reino de los cielos, viviéramos con Dios, que cada uno de nosotros estuviéramos listos y pendientes para habitar en el reino de los cielos. Note usted que el infierno no era concebido para el hombre, sí era para el enemigo, para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Entonces, el Señor nació sin pecado, concebido por la Virgen María, pero en él no había pecado. Entonces, es engendrado por Dios. Esto quiere decir que tenía un plan, Dios tenía un plan para nosotros en el mundo. Dice Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces, es necesario que, en cuanto a qué hizo Jesús para salvarnos, era necesario que la Virgen concebiera y diera a luz un hijo y que su nombre fuera Emanuel. Emanuel, recordemos que quiere decir Dios con nosotros. Esta parte se presta para mucha controversia porque dice, no, que es que Emanuel es Dios con nosotros, o sea que Jesús sí era Dios. No es que Jesús fuera Dios, sino que cuando dice Emanuel, Dios con nosotros, es que Jesús tenía la esencia de Dios con él, su amor, todos los dones, los atributos, las cualidades de Dios estaban en él, pero no porque él fuera Dios, porque tenía que hacerse hombre 100%, sino en sus atributos, en sus cualidades. Entonces dice, y llamará su nombre Emanuel. Entonces esto de Emanuel, que es Dios con nosotros, es la esencia de Dios en un hombre, en Jesús. En Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será, cómo será esto? Pues no conozco varón. Para que una mujer quede embarazada, todos ya sabemos cuál es el proceso para que una mujer quede embarazada. Pero que una mujer quede embarazada simplemente porque el Espíritu Santo se posó sobre ella, pues estamos ya hablando de un milagro. Entonces, este es un milagro que solamente hizo Dios una única vez
en toda la historia de la humanidad y del mundo entero. Una única vez que pasará esto, no pasó antes, no pasó después y no va a pasar nuevamente. Es una única vez donde el Señor mismo engendró en una mujer virgen su semilla, en este caso el Señor Jesús. Entonces la Virgen, bueno, ella también sintió esa curiosidad, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya desde todos esos tiempos siempre las personas han sabido cuál es la forma de concebir un hijo. Pero ella no había conocido varón. ¿Cómo podrá hacer esto? Pues es porque el Espíritu Santo ya hizo ese milagro de poner esa semillita ahí en la barriga de María para que no engendrara la naturaleza pecaminosa en él, sino que él sí llegó al mundo sin esa naturaleza de pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para el Señor Jesús el pecar era difícil. De ahí que también nosotros debemos anhelar esa naturaleza divina, anhelar esa naturaleza divina, decirle en nuestra oración, Señor, yo quiero esa naturaleza divina porque es que yo también quiero que a mí lo difícil para mí sea pecar. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, es que uno no puede llegar a ser santo porque el pecado siempre está ahí, o le echan la culpa al enemigo, es que el diablo me puso la tentación, es que eso, no, es que es su naturaleza pecaminosa porque la Biblia dice que somos atraídos y seducidos por la concupiscencia. Entonces, esto era lo que sí no tenía el Señor. Igual que Adán, cuando Adán fue creado, Jesús fue concebido, pero Adán fue creado. Y él tampoco tenía esa naturaleza pecaminosa, pero por su propia decisión, él quiso pecar. El Señor Jesús tuvo toda la cantidad de tentaciones habidas y por haber. He tentado, dice la Escritura, que aún por el mismísimo enemigo que se le apareció, le ofreció todos los reinos de la tierra, lo tentó por el estómago, lo tentó de todas maneras. Las personas también llegaron a tentarlo. El pecado se apareció durante él, pero la Escritura nos registra que él fue sin pecado, en nada pecó. Entonces, note usted cómo nosotros también debemos anhelar esa naturaleza divina, esa naturaleza que no tiene pecado, esa naturaleza que nos hace a nosotros santos, que en nosotros se convierte el pecado en algo difícil, algo que no se puede concebir en cada uno de nosotros, para poder así mismo también ser luz en medio de las tinieblas, para que así también cada uno de nosotros podamos vivir en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios, que cuando el Señor venga por su iglesia nos encuentre como una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Necesitamos, por eso les digo, anhelemos esa naturaleza, esa naturaleza divina, perdón, esa naturaleza divina que no tiene pecado, esa naturaleza divina con la cual es difícil pecar. Entonces eso es lo que nosotros debemos anhelar, pedir al Señor siempre. Entonces, el Señor, ¿quién lo puso en la barriguita de María? Pues entonces aquí nosotros podemos ver con la escritura que fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando una persona nace normalmente es el papá el que pone su espermatozoide en la barriguita de la mamá para que de ahí sea engendrado un hijo, para que sea concebido un hijo. Concebir es dar vida a un ser. Entonces, en este momento, el que da vida a este ser Jesús es el mismo Espíritu Santo. Eh, no fue un hombre. Entonces ya sabemos los motivos, que era principalmente para no heredar esa naturaleza de pecado que todos nosotros sí heredamos. Pero en el caso del Señor Jesús, no, él no heredó esa naturaleza, pero era necesario que se hiciera hombre en todas las maneras, en todas las formas posibles, que él se hiciera hombre. Sí, en Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, note usted cómo en este momento también pasa otro acto milagroso, pero en este caso para José.
que le dice José, no temas, le dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, o sea, él ya se sabía que la Virgen María estaba embarazada y pues dice también la escritura que él la quería dejarla secretamente, porque recordemos que en el tiempo de Jesús, cuando una mujer estaba o quedaba embarazada sin estar casada, pues ese era motivo para sacarla del pueblo y apedrearla. Entonces él quiso dejarla secretamente. De pronto, pues bueno, uno pensando de pronto como él hubiera pensado, no, pues yo me voy secretamente para que no la apedreen, para que no la maten, para que no la detengan, para que no le hagan lo que según la ley está ordenado, sino que quería dejarla secretamente para que ella no tuviera que sufrir pues el castigo por su pecado, porque cuando una mujer tiene un hijo, sin estar casada, pues ahí sí comete pecado. Pero en este caso, a José le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces note usted que aquí la escritura y el mismo ángel nos está corroborando que ese ser que estaba en el estómago de María era un ser espiritual. Sí, era un ser que venía concebido directamente por el Señor, Dios, el Espíritu Santo fue el que lo puso ahí. No era cualquier persona, era un ser que nacería santo, sin pecado. Creció el Señor, creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto también, esta escritura nos cuenta a nosotros, nos da a conocer que el Señor Jesús eh, tenía que ser como todos los niños, que creció en estatura, que creció en sabiduría. Bueno, también en ese tiempo, pues no sé, no hay mucho registro de que hubieran colegios o escuelas así como las conocemos hoy en día, pero sí la mamá era la que tenía que estar encargada de la educación de sus hijos, enseñarles a leer, educarlos, y todo esto se hacía desde sus casas. Entonces, el Señor Jesús se sujetó, pero también la Virgen María tenía la responsabilidad con él y con sus demás hijos de educarlos. Y la escritura nos indica que el Señor Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, notemos esto para que nosotros lo acojamos a nuestras vidas. A veces uno cree que crecer en gracia para con Dios y con los hombres es cuando estamos niños y vamos creciendo y ya después entramos a la pubertad y ya después somos adultos. Crecer en estatura, pues es un proceso natural, pero en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, eso nosotros lo vamos desarrollando a medida que vayamos nosotros estudiando las escrituras, a medida que nosotros vayamos creciendo en leer, en orar, en escudriñar, en aprender, y ahí es donde nosotros podemos adquirir esa gracia para con Dios y con los hombres. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo nosotros entonces vamos a hacer para adquirir gracia, para adquirir sabiduría? Note aquí que la escritura nos lo está revelando. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. A veces es un proceso natural. Todo niño crece, se fortalece, pero aquí hay algo importante para usted y para mí. Y se llenaba de sabiduría. Quiere decir eso que él tenía que estudiar, que él también tenía que capacitarse, que él también tenía que adquirir conocimiento. Entonces dice que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener gracia delante de Dios? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos dice, tenemos que estar siempre pendientes de la escritura, de escudriñar, de mirar, de aprender, de cada día prepararnos más, de cada día prepararnos mejor. Y esta es la manera como el Señor Jesús hizo para adquirir sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Note usted esto tan interesante y tan bonito que el Señor nos regala. Entonces dice, y el niño crecía y se fortalecía, sí. Y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y de la gracia de Dios era sobre él. Entonces, hemos aprendido cómo nosotros podemos adquirir gracia, cómo nosotros podemos adquirir sabiduría para con Dios y con los hombres, ¿sí? Porque si nosotros tenemos gracia delante de Dios, por consecuencia,
vamos a tener también gracia delante de los hombres. También ahí en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, que es una confirmación que la escritura nos da. Entonces creció en estatura, que quiere decir que no se queda niño. Acá en Colombia nosotros tenemos, bueno, las personas católicas tienen un templo que se llama eh, el Templo del Niño Jesús. Y allá en ese templo pues tienen una estatua del niño Jesús. Y eso todos los domingos se llena de miles y miles de personas que van allá, porque creen que el niño Jesús se quedó siendo niño, que el Señor Jesús se quedó siendo niño, pero la escritura nos enseña que él creció, que no se quedó como niño. Bueno, y que también aparte de que creció de estatura, creció en gracia y en sabiduría. Entonces se preparó en el conocimiento de las escrituras. Él conocía del corazón del hombre, que del corazón del hombre salen cosas malas. Jesús sabía que hay una diferencia horaria en el planeta. Él habló de esa diferencia horaria que había en el planeta. Jesús no nació enseñado, él tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a cocinar, a hacer las cosas, todo lo que él le tocaba hacer. También se capacitó para llegar a ser el que fue, conoció la ley, leyó a los profetas, los conocía, cumplió lo que los profetas dijeron sobre él. Entonces él tuvo que leer, capacitarse y ver qué era lo que los profetas decían acerca de él. Cumplió los 613 mandamientos de la ley de Dios, creció en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, o sea, ayunó, oró, se mantuvo en comunión con Dios. Jesús es una de las personas que más oraba y no se cansaba, tenía el hábito de orar siempre. Entonces, recordemos que como así en las clases anteriores estábamos viendo que el Señor Jesús vino también para ser ejemplo. Él estuvo dándonos ejemplo de una de las mayores cosas que nosotros podemos hacer en esta tierra. Y es orar, basar tiempo en oración, dedicar tiempo en oración. Cuando nosotros somos disciplinados, y esto sí se los puedo decir por experiencia propia, ya cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier acción se nos puede convertir a nosotros en un momento de oración. En la iglesia les compartía a las personas que aún conduciendo la moto, pues yo tengo una moto en la que trabajo, pero aún en la moto he aprendido a orar mientras que me movilizo de un lugar a otro, he aprendido a orar ahí. Y ella, una señora de la iglesia me decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que uno puede orar mientras que va conduciendo? Pues sí, si uno hace el ejercicio y adquiere ese hábito, sin perderse de lo que está haciendo, puede uno estar en ese momentico de oración. También hay otros momentos durante el tiempo de trabajo en la empresa en los que uno puede estar metido en oración mientras que hace sus cosas. ¿Por qué? Porque es que si uno dice, bueno, yo estoy en mi trabajo y voy a entrar al baño y voy a orar 10 minuticos, pues eso no sería lo conveniente, porque si me están pagando para trabajar, es a trabajar. Si yo saco 10 minutos para ir a orar, aunque orar es algo bueno, pero si yo saco ese tiempo dentro de mi horario de trabajo, estoy robando, estoy cometiendo pecado porque le estoy quitando 10 minutos de trabajo a mi empresa para dedicarlos a la oración. Pero lo que sí he podido hacer es que mientras que uno está haciendo sus labores, mientras que lo está haciendo sin quitarle el tiempo a la empresa o al trabajo o al horario, se puede ir orando, se puede estar conectado con Dios, se puede tener esa comunión con el Señor mientras están haciendo algunas de las cosas. Es un ejercicio interesante que todos nosotros debemos hacer, pero si lo logramos hacer, si lo logramos trabajar, si nos logramos capacitar ahí, nuestra vida va a ser de bendición, porque mientras que usted y yo permanezcamos en oración, eso nos ayuda a alejarnos del pecado. He notado mucho porque en los sitios donde me toca ir a trabajar hay muchísimas personas malas, hombres malos y perversos que con armas, con cuchillos, con revólver, atracan a las personas, les roban sus cosas. Y en estos años que llevo trabajando ahí, ni siquiera, es que ni siquiera un susto, nada, el Señor se ha encargado de protegerme porque es que uno siempre va, Señor, guárdame de hombres malos y perversos, impide que las personas
personas me quiten algo, me roben algo, aún en el carro, cuando yo dejo alguna cosa en el carro o algo, Señor, que pongas esos ángeles y que acampen y que me cuides en mi salida, en mi entrada. Y en todos estos años que han pasado, esta oración ha sido eficaz. Es una oración diaria que uno todos los días la tiene que hacer, pero es para que el Señor lo guarde, lo proteja, también que le da a uno gracia para con los clientes, para con las personas. Muchas personas de ellas se acercan a uno y le preguntan por cosas del Señor, y cuando saben que uno está conectado con el Señor, muchos de ellos cambian su aspecto. Entonces eso es cuando uno crece en sabiduría, en gracia para con Dios, y esa gracia para con Dios le da gracia también para con los hombres. Ya muchas personas saben que hacemos este tipo de cursos, de clases, que pastoreamos una iglesia, que hacemos diferentes cosas. Entonces ya la gente comienza a respetarlo, o sea, le da a uno como esa gracia, como esa sabiduría, lo miran a uno ya de otra forma, como con más respeto, y eso solamente puede venir de Dios, de mantener esa conexión con el Señor. Pero sí es posible que nosotros nos mantengamos en todo momento conectados con el Señor, y eso nos va a ayudar para alejarnos del pecado, para ayudarnos a vivir una vida en santidad, para que el Señor nos guarde, para que en todo momento estemos conectados de la mano con el Señor. Otra cosa muy importante que Jesús hizo para salvarnos es su amor. Nos amó, el Señor nos amó, pero es un amor que nosotros quizás muchas veces no lo hemos podido comprender o lo entendemos de otra manera. Entonces, vamos a estudiar un poquitico cómo es el amor de Dios. Entonces, primeramente, el amor es sufrido. Eh, bueno, esta porción de 1 Corintios 13, del 4 al 8, he visto que muchas personas la toman como para hacer una carta, como para hacer un poema, como para dedicárselo a alguien, pero realmente lo que hay acá en este pasaje es algo muy profundo. Entonces dice que el amor es sufrido, porque sí es verdad que el amor que tuvo el Señor Jesús con cada uno de nosotros le causó sufrimiento. Ese amor que tuvo por usted y por mí para que no fuéramos al infierno de fuego, le costó mucho, fue sufrido. El amor es benigno, o sea que tiene bondad. El amor, cuando es un amor verdadero, ese amor es bueno, ese amor es benigno, ese amor quiere lo mejor para mí. El amor no tiene envidia, ¿sí? Porque hay muchas personas, el amor de los hombres sí tiene envidia. ¿Cómo así envidia? Pues que yo no amo si no me aman, pero el amor verdadero no tiene envidia. ¿Cuál es ese amor que no tiene envidia? Pues que ama, así no lo amen a él. El amor no es jactancioso, o sea, como los llamamos acá en Colombia, creído, que es como alguien que es muy creído, o sea, que el amor es jactancioso quiere decir que tienen que amarme porque soy yo. No, el amor de Dios no es así, jactancioso. El amor de Dios simplemente se da, y sin esperar nada a cambio. Entonces, así también debe ser nuestro amor. No se envanece, o sea, no desaparece, no es un amor que es temporal por un tiempo, sino que el verdadero amor permanece y siempre está. El amor del Señor Jesús por nosotros ha sido eterno, y sí, con amor eterno. Entonces el amor no desaparece, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Sí? Muchas veces nosotros amamos a una persona y de pronto terminamos haciendo algo indebido, algo que no es correcto, algo que no es bueno, simplemente porque amamos a esa persona. Pero un verdadero amor no hace nada indebido. Es como cuando el hombre o la mujer tienen una relación y se dicen, no, pues vámonos a vivir juntos porque nos amamos y para eso somos novios, y eso vámonos a vivir así, si nos va bien, pues entonces después nos casamos. Pero el verdadero amor no hace nada indebido. Desde el principio hace las cosas bien. Dice, no busca lo suyo, o sea, no busca que sea primero él, segundo él y tercero él. El verdadero amor no busca lo suyo, no busca un beneficio personal. El verdadero amor no se irrita. ¿Cómo así que no se irrita? Pues sí, no se pone bravo, no se enoja, porque muchas veces nosotros hemos fallado, pero si en cada una de esas veces que nosotros falláramos, el Señor se enojara contra nosotros, pues ya hubiéramos sido exterminados hace mucho tiempo. Pero Él verdaderamente nos ha amado, ese amor no se irrita, no guarda rencor, porque nosotros sí le hemos fallado al Señor. Nosotros sí de muchas maneras le hemos fallado al Señor, pero aún así el Señor no guarda rencor, no alberga ningún resentimiento para con usted y conmigo por las cosas malas que quizás hicimos durante nuestra vida.
¿sí? Dice también que no se goza de la injusticia. O sea, cuando una persona pues le va mal por causa de sus propias decisiones, muchos de esos dicen, las personas solemos decir, ah, eso sí, eso le pasa, bien hecho que le pasó para que aprenda. Pero el amor de Dios no es así. Dice que no se goza de la injusticia, o sea, tampoco se goza del sufrimiento ajeno, ni de que a otra persona le fue mal, o que simplemente por sus decisiones esa persona le fue mal. Dice que se goza de la verdad. O sea, el verdadero amor siempre habita y se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace nada indebido, pero que siempre está ahí, a la sombra de la verdad. No hace nada por lo oscuro, no hace nada indebido, nada que no sea bueno delante de Dios y de las leyes. Entonces el verdadero amor se goza de la verdad. Todo lo sufre. Es como los que tenemos hijos o las mamás también. Cuando tenemos hijos, hay veces que nuestro hijo no toma las decisiones que a nosotros sí nos gustaría que ellos tomaran, ¿sí? Pero no quiere decir eso que porque mi hijo o mi hija se portó mal, vamos a dejar de amarlo. El amor del Señor es así, igual, similar. Dice que todo lo sufre, nos tiene paciencia. El amor de Dios nos tiene paciencia. No es que sea tolerante porque Él no es alcahueta, pero sí nos sigue amando a pesar de que nosotros muchas veces nos hemos embarrado en el pecado. También hay algo aquí muy, muy bonito en esta palabra que dice que todo lo cree. Nosotros, muchas personas dicen, ah, pues como el Señor todo lo cree, pues entonces yo voy y le digo esto y aquello, sabiendo que son mentiras. No, cuando dice que todo lo cree es porque el Señor a usted y a mí nos da ese privilegio de darnos el beneficio de la duda. Recordemos, y yendo un poquito hacia atrás, cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, Dios no vino de una vez a decirle, bueno, ustedes pecaron y ahora los voy a desterrar del paraíso. No, Él vino y les dio el beneficio de la duda. Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces, primeramente, Él le da la oportunidad al hombre, le da ese beneficio de la duda, lo ama a pesar de que el Señor todas las cosas las sabe, pero le da ese beneficio de la duda. Todo lo cree, ¿sí? También dice que todo lo espera. Entonces Él espera de nosotros que nos arrepintamos, que tengamos esa nueva naturaleza, nos ama, así como cuando nosotros volvemos al caso de nuestros hijos, que de pronto nuestro hijo estaba estudiando y perdió un año y le tocó repetir el curso, pero ese papá le toca esperarse todo ese año para que esta vez su hijo sí apruebe ese curso, sí apruebe ese grado y pueda pasar al siguiente. El Señor es así también con nosotros. Él sabe que hay muchas cosas que nos cuestan trabajo, que nos causan trabajo, pero el Señor todo lo espera, ¿sí? Así como todo lo cree, también Él todo lo espera. Todo lo soporta. El Señor ha visto que nosotros hemos sido malos, que hemos sido rebeldes, que hemos tenido de pronto una mala manera de vivir, pero aún así Él nos tuvo misericordia. Y si en esta noche está usted y yo aquí reunidos, es porque Él todo no lo soportó, nos tuvo paciencia y nos perdonó. Ojo con esto porque esto no quiere decir, cuando dice que todo lo soporta, no quiere decir que Él sea una alcahueta, sino que tuvo paciencia y misericordia. Muchos no alcanzaron a tener esa paciencia y misericordia y murieron en su pecado. Pero con usted y conmigo el Señor ha tenido esa paciencia, esa misericordia, nos ha soportado todo el pecado, todo lo que nosotros desde niños hicimos, el Señor nos soportó porque nos ama. Es igual que un papá cuando ama a su hijo. Y aunque ese hijo a veces hace cosas que no son buenas, él lo soporta, lo aguanta, le tiene paciencia. Pero si ese hijo no se corrige y no, pues al final llegará también el castigo. Sin embargo, el Señor nos soporta y nos ha soportado y hasta el día de hoy nos ha tenido paciencia. El amor dice que nunca deja de ser. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de eso. El amor de Dios nunca deja de ser, siempre está, aunque muchas veces nosotros fuimos rebeldes, aunque nosotros a veces no quisimos, el amor de Dios nunca deja de ser. Dice que las profecías se acabarán,
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor de Dios permanece para siempre. Sí, esto quiere decir que la vida, la tierra como tal, las profecías, todo lo que nosotros conocemos, las lenguas, las naciones, las creencias, todas esas cosas acabarán, pero el amor de Dios siempre va a permanecer para usted y para mí. Dice que el Señor Jesús se negó a sí mismo por amor a nosotros. Él no escatimó ni su propia vida por amor a usted y a mí, para que fuéramos salvos. Dice que, por ejemplo, se hubiese podido casar y no lo hizo. Nos amó hasta la muerte y muerte en la cruz. No reservó nada para sí mismo, nunca buscó su beneficio, se privó de todo por amor a nosotros. Nosotros nunca vemos que el Señor Jesús dice, bueno, sí, yo lo sano, pero si me trae un pollo asado. El Señor nunca buscó un beneficio para él, nunca hizo nada que no fuera en servicio, en pro de la comunidad, en beneficio de otro. Se privó de ser rico, de ser millonario por amor a cada uno de nosotros, porque era el dueño de todas las cosas. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces notemos a usted cómo ese amor tan grande cuando nosotros decimos, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Pues nos amó y nos amó con un amor eterno, con un amor grandioso, con un amor que ninguna otra persona en el mundo podía dar por usted y por mí. Bueno, hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, quejas, reclamos? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo va la clase, hermanos? Mi hermano Israel está por ahí. Amén, pastor, amén. Aquí estoy, mucho gusto saludarlo, que el Señor me lo bendiga, pastor. Amén, hermano, extrañándolo mucho. Igualmente, pastor, fíjese que bueno, ya aquí no sé si fue la primera enseñanza que estaba, o el primer punto de la enseñanza que estaba dando sobre el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor. Ahí es donde lo comencé a escuchar y la verdad que se me surgió una pregunta con relación a lo que dice el apóstol Pablo. Sí. Vale. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así el apóstol, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad, pastor? No Sí. es según hombre, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice. Pastor, yo quisiera que usted me ampliara un poco sobre este tema que dice el apóstol Pablo, porque él dice que no aprendió de hombres, sino que por revelación de Jesucristo, dice. No sé a qué se refiere el apóstol acá, porque según yo tengo entendido que él creció pues a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Sí, un gran hombre de Dios también. Bueno, de pronto se lo voy a explicar con un ejemplo aquí a mi hermano, ya que lo tengo acá. Yo le pregunté a mi hermano Israel, ¿usted ha aprendido algo, alguna cosita acá en este curso que hemos estado estudiando en estos ya casi 6 meses? Sí, pastor, bastante. ¿Y quién le enseñó eso? Bueno, si yo le Se le fue el audio, hermano. respondo por persona, a su persona, pero si yo le respondo por revelación, ¿a qué me refería a eso, pastor? ¿O Correcto, cuál es sería la respuesta correcta de esa, la pregunta que usted acaba de hacer? igualito, igualito que como respondió Pablo, como lo estaba diciendo Pablo. Que Dios de pronto en este curso aquí para nosotros, Dios proveyó que hubiera una persona ahí para explicarnos estos temas. Gracias a Dios porque ahí está un tal Luis Garzón que vino y dictó esa clase. Pero realmente no fue él, el mismo Señor Jesús nos lo ha estado dando por revelación, no porque nosotros fuéramos buena gentes, muy estudiosos, muy tremendamente preparados, no fue por eso, porque recordemos que hay gente aún mucho más preparada que nosotros y no saben estas cosas que nosotros estamos aprendiendo.
¿sí? ¿Cómo es que es el pasaje, hermano? ¿Me lo repite? Sí, pastor, ahorita le digo, es Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Eso, exactamente. Más yo hago saber que el evangelio anunciado por mí no es ningún hombre. Es que está tal cual. Que el evangelio anunciado por mí no es ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No, es que esto no es por nosotros, no es por lo que yo haya estudiado, no es porque haya estado en el instituto, no es porque me hayan dicho, vea, usted es muy inteligente, aprendas esto. No, es que eso no es por gracia de ninguno de nosotros, sino que es por el mismo Señor que nos lo ha revelado, sino por revelación del Señor Jesucristo, que esta es otra de las cosas que también el Señor ganó para usted y para mí, que nos pudiera ser revelado este Evangelio del Reino, porque todos los que estamos acá reunidos nos podemos dar cuenta de que muchas veces hemos pasado años en la iglesia y uno se pregunta, pero Dios mío, ¿cuántos años he pasado a la iglesia y no me habían enseñado esto? El Señor Dios Todopoderoso en algún momento tuvo misericordia de usted y de mí y nos reveló este Evangelio. Gracias a Dios por los pastores, por los líderes y por las personas que estuvieron ahí para enseñarnos. Pero acá esto es muy claro, el apóstol Pablo lo está diciendo muy de buena manera. Pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la misma revelación del Señor Jesucristo, lo que usted y yo sabemos hoy en día, nos lo ha revelado el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Gracias al Señor por esa parte, porque Él nos lo está revelando por medio de nosotros. No es por el pastor Luis, no es por Carmelita, no es por ninguno de los que nos han enseñado, sino porque el mismo Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos ha venido revelando este evangelio. ¿De qué manera nos lo revela? Diciéndonos, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el único camino entre Dios y los hombres. Carmelita, ¿iba a decir algo? Amén. Iba a decir amén. Bueno, yo pensé que me iba a aportar, Carmelita. Eh, bueno, pero no sé, hermanito, si de pronto le queda en claro o necesita algo más de profundización, porque pues realmente a mí me parece muy claro eso. Sí, pastor, está bastante claro. El problema acá es que este versículo se puede darle una mala interpretación, ¿no, pastor? Por ejemplo, alguien que lo diga a uno, ahí está, hay que pedir que el Señor se lo revela a uno por sueño o por... Entonces sí se puede malinterpretar sacando de contexto este texto, ¿verdad, pastor? Por eso es que se me nació el Espíritu Santo pues puso en mi corazón poderle hacerle esta pregunta y gracias al Señor que ya tengo complejo ya el tema, pastor. Y muchas gracias, sí, hermano, porque usted hace tanta falta en esta clase, porque es que usted es como, no sé si allá también les gusta el picante en la comida, pero en muchas partes se usa el ají, el picante para darle sabor, se usa la sal para darle ese gusto a las comidas. Hermano, usted es la sal de esta clase, usted no se puede dar el lujo de no venir a la clase, hermano. Oh, gracias, pastor, gracias. Bueno, gracias a Dios. Pero sí, pues igual, hermano, pues para que lo tengamos en cuenta, es el Señor Jesús a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, de esta clase, porque esta clase nosotros no nos la inventamos porque sí, sino es el Señor el que pone ese sentir de compartir, porque yo no sé cuándo hubiera tenido tiempo para ir a Guatemala a enseñarle esto, no sé cuándo hubiera tenido el tiempo para ir a Venezuela a enseñarle a mi hermana Josefina esto. Sí, no sé cuándo hubiera tenido yo el tiempo para ir a Bucaramanga a mostrarle esto a mi hermanita Zenaida, ¿sí? Bueno, igual, aquí con la señorita Nicole, ir hasta Nocaima a enseñarle, no sé cuándo hubiera tenido el tiempo, pero gracias a Dios por esto, porque no soy yo, sino es el mismo Señor Jesucristo el que nos está revelando, el que nos está mostrando. Y en esta noche nos está diciendo que nos ha amado, pero nos ha amado no de cualquier manera, sino con este amor que viene delante del Señor, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no guarda rencor, que no se irrita, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no tiene envidia, todas esas cosas, que el cielo y la tierra pasarán, pero su amor por nosotros permanece.
¿sí? Y de ahí la importancia de que nosotros no lo menospreciemos, que nosotros no lo por debajemos ni lo tengamos en menos, sino que nosotros notemos que cómo el Señor nos ha amado y a ese amor, cómo nosotros lo vamos a retribuir. O sea, nosotros no tenemos con qué pagarle, pero sí podemos retribuir a través de nuestra oración, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra santidad, a través de que no se pierda todo ese trabajo que el Señor Jesús invirtió en usted y en mí para que fuéramos salvos. Bueno, entonces el Señor Jesús, otra cosa muy importante que hizo el Señor Jesús para salvarnos, fue que desechó lo malo y escogió lo bueno. Que ese también es un camino que usted y yo tenemos que recorrer, que caminar. Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepas echar lo malo y escoger lo bueno. Entonces también es para nosotros. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno, desechando lo malo. Aún el mismo Señor Jesús tuvo que hacerlo. Pues si en algún momento nosotros hemos escogido los caminos malos, también el Señor tiene el espacio para decirle a usted y a mí, venid y pongámonos a cuentas, que por más terribles que hayan sido sus pecados, Él tiene la capacidad para perdonarnos, que por más rojos como el carmesí que hayan sido sus pecados, Él tiene la capacidad para emblanquecerlos como la blanca nieve. Entonces hay esperanza para usted y para mí porque el Señor nos ama, porque está interesado en que no vayamos a ese infierno en fuego, porque está interesado en vernos en el reino de los cielos. El Señor Jesús también escogió lo bueno y desechó lo malo. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios para él. Entonces ya el Señor venía preparado para recorrer ese camino, que aunque era un camino costoso, pero aún así el Señor ya venía preparado para cumplir con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es para Jesús es que se mantuviera santo y salvo, agradecido y que hiciera el bien. Entonces notemos que aquí encerramos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos mantengamos santos, que seamos salvos, que seamos agradecidos y que hagamos el bien. Estas cuatro cosas pues ya las hemos estudiado acá en esta clase, pero en eso también el Señor se glorificó, en hacer la voluntad de Dios, en mantenerse salvo porque nunca hizo pecado, en mantenerse santo porque Él fue santo desde el momento de su concepción. Siempre será agradecido, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú siempre me escuchas, decía el Señor. Y que hiciera el bien, porque Él a todas partes donde iba haciendo el bien para todos. Dice, todos podemos decidir entre hacer el bien o el mal. Entonces todos nosotros lo podemos hacer. El Señor Jesús también hubiera podido escoger hacer el mal, pero no lo hizo. Jesús escogió lo bueno y desechó siempre desechó lo malo, aún con la misma tentación del mismísimo enemigo en persona, pero Él escogió hacer lo bueno, hacerlo siempre lo bueno. Bueno, otra cosa que Jesús hizo para salvarnos, se guardó en santidad, venció al mundo. En Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, esto quiere decir que se guardó santo y sin mancha. En él nunca hubo un pecado, en él nunca hubo nada oculto, nada pecaminoso, nada que lo llevara o que lo incitara a pecar, sino que él se mantuvo santo, sin mancha, agradable delante de Dios, recto, íntegro delante de Dios. Hoy en día es muy fácil pecar. El pecado básicamente para nosotros está en todo. El pecado lo podemos adquirir por el ojo, por el gusto, por complacencia, por cualquiera de las partes prácticamente está el pecado que nos rodea por todas partes. Dice más ahora, y más ahora con los medios de comunicación. Es muy fácil pecar, es facilísimo pecar hoy en día, mucho más que quizás en tiempos antiguos, ¿sí? Entonces debemos evitar el pecado, imitar a Jesús en todo. Jesús fue santo en toda su manera de vivir, y si el Señor Jesús fue santo en toda su manera de vivir, recordemos que fue principalmente para darnos ejemplo, para que a través de esa santidad Él pudiera ganarle al que tenía el imperio de la muerte, para que usted y yo tuviéramos que a través de esa santidad del Señor Jesús también aspirar y ser aspirantes a la santidad, a que Él nos mostrara que sí es posible que vivamos en santidad. Bueno, ¿qué hizo Jesús para salvarnos y cómo lo hizo? Entonces se mantuvo obediente hasta la muerte. Ya hemos hablado muchas veces
de la obediencia, de hacer caso, ¿verdad? Ya hemos varias veces nosotros visto de qué manera nos podemos mantener santos. Pero, eh, bueno, la obediencia. Hoy les puse a ustedes ahí en el grupo una fotico sobre la obediencia. ¿Qué decía esa foto? ¿Quién de ustedes me quiere contestar qué decía esa foto? ¿Quién dijo yo? ¿Quién me dice que era esa foto? Que pues igual ya lo hemos estudiado acá en el curso. Pero ¿qué decía esa foto que les publiqué hoy? Amén, pastor. ¿Qué es obedecer? Dice obedecer, hacer lo que se me manda, siguiendo las instrucciones y no como yo quiero y pienso, sino como se me ordenan en el momento que se me indica. Entonces ahora sí, ¿qué es obedecer? Es importante que nosotros lo tengamos bien en claro, porque el Señor Jesús, por medio de su obediencia y obediencia hasta la muerte, Él pudo ganar para usted y para mí la entrada al reino de los cielos. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, cuando dice que se humilló a sí mismo, Él reconoció que Él solo no podía. Cuando nosotros nos humillamos, que le estamos diciendo al Señor que por nuestras propias fuerzas no podemos. El Señor Jesús también lo hizo, dice, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Él podía tomar cualquier decisión, pero aquí la escritura nos está indicando que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca hizo lo que a él le parecía. Así como tenemos en claro definición de obedecer, ¿sí? Que no es como yo quiero o pienso, sino como se me ordena en el momento en el que se me indica. No es como a mí se me da la gana, ni, es que es mejor así. No, el Señor Jesús nunca hizo eso, sino que Él hablaba lo que el Padre le daba que hablara. Él hacía lo que el Padre le mandaba que hiciera. Obedeció los 613 mandamientos. O sea, Él nunca se salió de lo que el Señor le había mandado para que hiciera. Entonces se hizo obediente y hasta la muerte. Dice que aprendió la obediencia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía cuándo tenía que morir, tenía que enfrentar todo lo que estaba previsto para su muerte. Sabía que tenía que soportar la condenación, estar separado de Dios, incluso antes de su muerte, orar a Dios, pero le dice que se haga como Él quiere, no como su voluntad lo deseaba, sino que se hiciera como el Padre quería. No que se hiciera su voluntad. Entonces se hizo obediente hasta la muerte, aún sabiendo el costo de lo que eso le implicaba, el costo de que eso tenía. Pero aún así él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Mateo 26:39 dice, si es posible, si existe otra manera, lo hubiera hecho, pero pero que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces él siempre estuvo sujeto a cumplir la voluntad del Padre, a ser obediente. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Que esta obediencia le pide a sus discípulos que lo respalden en oración, pero ellos se quedan dormidos. Entonces, si nosotros nos hubiéramos atenido solamente a que los discípulos hubieran estado ahí animando en oración, acompañándolo y yendo con él hasta el final, pero los discípulos no, ellos estaban cansados y se durmieron. Sí, ellos ni siquiera estuvieron ahí pendientes, sino que les cogió el sueño, se durmieron. Entonces, Jesús cargó el pecado de toda la humanidad sobre él. Al cargar el pecado, Dios y los ángeles se apartaron de él por causa del pecado. Entonces Jesús en ese momento queda solo.
En el Salmo 22 dice, no hay consoladores, no hay quien le ayude. Entonces, él no tenía nadie que lo respaldara. En el momento en el que el pecado cae totalmente sobre el Señor Jesús y el Señor carga sobre él todo el pecado de la humanidad, pues el Espíritu Santo se aparta, llega la muerte espiritual. La muerte espiritual, recordemos que es cuando no tenemos una comunión con Dios. El Señor se aparta porque donde está el pecado, el Señor no está, por decirlo en palabras de nosotros, sino que se aparta. Entonces es la muerte espiritual, cuando el hombre no tiene esa comunión con Dios, ¿sí? Carga el pecado sobre todo, de toda la humanidad sobre el Señor Jesús y queda solo. Entonces no hay para él consolación, no hay quien lo ayude. Él en un momento dado también dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, porque él sintió ese rigor de esa muerte espiritual. Dice que su cuerpo fue atormentado. No solamente cargaron sobre él el pecado, sino que su cuerpo también fue atormentado. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Pues que se hizo obediente hasta la muerte, pero eso no fue tan fácil. Fácil de decirlo, pero difícil cumplirlo. Fue atormentado en su muerte y se le pusieron una corona de espinas. Algunos le daban bofetadas, puños, lo golpeaban con una vara en el rostro, le azotaban, pero él nunca se quejó. Enmudeció, no abrió su boca, le volvieron a azotar y esta vez más fuerte con un látigo que al incrustarse en la piel la arrancaba. La carne de Jesús fue molida, se convirtió en una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. Entonces cuando nosotros decimos que se hizo obediente hasta la muerte, pues suena como hasta bonito. Uy, sí, se hizo obediente hasta la muerte, pero es que no fue cualquier muerte, fue una muerte muy dolorosa, una muerte muy terrible, fue golpeado, azotado, le arrancaron la barba, lo azotaron, le pegaron, volvieron y le repitieron el castigo, su carne fue molida, su cuerito, su piel fue despellejada. ¿Sí? Entonces no fue tan fácil, esa muerte que él tuvo que pasar fue algo muy terrible, muy doloroso. Y esta muerte dura 4 días, dice, no hay quien lo defienda, no hay quien lo cuide, fue entregado en manos de hombres y en su humillación no se hizo justicia. Recordemos que todo su juicio, los que lo acusaban, que eran testigos falsos, todos hicieron todo lo posible para acusarlo falsamente, para que esa tortura aún fuera mucho más allá, lo humillaban, los soldados le pegaban sin algún motivo. Entonces el Señor Jesús en alguno de ellos le dijo, si contesté mal, entonces ¿por qué me abofeteas? Porque era el momento de ellos, en el momento en el que el Señor Jesús estaba obedeciendo. Dice que lo crucificaron, lo atravesaron con una lanza, lo sepultaron, su alma es atormentada en el Hades por 72 horas. Y esta es la muerte perpetua, esta es la muerte que las personas tendrán que sufrir también en el infierno, pero ya en el infierno con todo su cuerpo. El Señor de Jesús también tuvo que ser molido, o sea, pasar por los castigos del infierno acá en vida, y luego ser lanzado a la sepultura y atormentado en el Hades por esas 72 horas. En Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, después de que Él se hizo obediente, después de que nos salvó, después de que logró vencer la muerte, Él, el Señor mismo, le ha hecho Señor y Cristo. Y recordemos que hoy no hay otro nombre que sea más poderoso que el nombre del Señor Jesús. Por causa de esa obediencia que dice que fue atormentado, que le pusieron la corona de espinas, todo lo que le hicieron al Señor. Esa muerte duró 4 días, entonces no hay quien lo defienda, no hay quien lo cuide, fue entregado en manos de hombres, sin su humillación no se hizo justicia. Volvió, pero también él volvió, resucitó conforme a las escrituras. Dice, porque primeramente os he anunciado el evangelio, asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, no de cualquier manera, sino conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Pero bueno, aquí hay algo interesante y como ninguno de mis hermanos me interrumpió, bueno, ¿notaron ustedes aquí algo? ¿Cuánto tiempo duró la muerte de Jesús? ¿3 días? La muerte de Jesús 72 física, horas. sí, la muerte de Jesús duró 3 días,
pero aquí en letricas rojas dice la muerte de Jesús dura 4 días. La muerte dura 4 días. O sea, la muerte de Ah, Jesús sí. dura 4 días. ¿Sí se acuerda, Carmelita, por qué? Porque fue 4 días separado del Padre. O sea, como Cua- el Cordero Pascual, el Cordero que lo separaban de la manada 4 días, así fue Jesús. Igual, igual, aunque ese es un tema para otra clase también muy extensa, pero sí es porque Él es el Cordero Pascual también, el Cordero que nos redimía. Y el Cordero era separado durante esos 4 días, ¿sí? Bueno, recordemos que físicamente, pues los corderos o el ganado cuando lo van a matar, se separa para que no coma, para que esté más propicio a la hora de la muerte, para que se pueda desangrar mejor. Bueno, en fin, las personas que matan ganado saben más los motivos por el cual se separan. Pero en este caso se separaba 4 días con ese propósito de que no estuvieran con la manada, de que no se sintieran respaldados, de que ya ellos se sintieran solos, de que la muerte les llegara más pronto. Entonces, el Señor Jesús también cumplió con ese protocolo de estar separado del Señor 4 días. Entonces, la muerte dura 4 días, la muerte total. O sea, estamos hablando de la muerte tanto espiritual como la física. La física duró las 72 horas, o sea, los 3 días y 3 noches. Pero la muerte total, la sumatoria son 4 días. Y no había quien lo defendiera, ni quien lo cuidara, ni quien lo reemplazara, sino que en su humillación no se hizo justicia. Y todo esto se hizo para que las escrituras se cumplieran. Todo fue conforme a las escrituras. Otra cosa que Jesús hizo para salvarnos, entonces, que fue perfeccionado. Bueno, aunque ya hemos hablado un poquito de cómo, de qué manera el Señor fue perfeccionado. Miremos aquí en Hebreos 5:9 que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con los que lo obedecen. Recordamos, ¿alguno de ustedes recuerda de qué manera fue perfeccionado el Señor Jesús? O sea, dice la escritura que él fue perfecto, pero ¿de qué manera fue perfeccionado? ¿Hay alguno de ustedes que lo recuerde? ¿De qué manera fue perfeccionado el Señor Jesús? Amén, pastor. Bueno, yo recuerdo de la manera que fue perfeccionado el Señor Jesús es resistiendo las tentaciones, pastor. Sí, señor, correcto. El Señor Jesús fue perfeccionado a partir de que no sucumbió ante el pecado. Adán fue hallado imperfecto, ¿sí? Pero el Señor Jesús fue perfeccionado a través de que fue por su obra, por su vida, por todo lo que Él hizo, por su vida en santidad, fue perfeccionado porque resistió la tentación, cumplió los 613 mandamientos que estaban escritos en ese antiguo pacto, todos los cumplió Él, ¿sí? Entonces, Él fue perfeccionado a partir de que se hizo también obediente, de que no cayó en la tentación, de que vino el enemigo mismo a tentarlo, pero él no cayó en esa tentación. Entonces era necesario para poderse compadecer de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Compadecerse de todos nosotros, pues que cada uno de nosotros también vamos a tener tentaciones. Y aunque no se nos va a aparecer muy posiblemente el mismísimo enemigo, era necesario que esto aconteciera para que usted y yo veamos que sí se puede vivir en santidad, que sí podemos aspirar a esa santidad. Así puede, y el Señor Jesús lo hizo para así poder tener misericordia de nosotros. Fue hallado perfecto delante de Dios. Entonces, para que nosotros seamos hallados perfectos delante de Dios, es porque también hemos aprendido a huir de la concupiscencia, a huir del pecado. Entonces, es de esa manera como también usted y yo vamos a ser hallados perfectos, santos delante del Señor. ¿Sí? Otra de las cosas muy importantes que hizo el Señor Jesús para salvarnos es que se humilló a sí mismo. Entonces, vuelvo y le reitero, humillarse es reconocer nuestra incapacidad. Que, o sea, que yo por mis propias fuerzas no puedo. Muchas veces las personas nos confiamos en lo que sabemos, en lo que tenemos, en lo que somos capaces de hacer.
o en lo que nos deben, o en lo que heredamos, o en las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza, pero no es eso. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor es porque estamos reconociendo nuestra incapacidad. O sea, yo por mis propias fuerzas no puedo, necesito de la ayuda del Señor, necesito de que sea Dios capacitándome, ayudándome. En el caso de las Escrituras, acá podíamos encontrar este versículo que nos regala el hermano Israel, de aquí de la palabra, que el Señor Jesús nos lo ha revelado. Sí, el Señor tuvo misericordia de usted y de mí, pero es porque nosotros nos humillamos delante del Señor. Señor, yo no sé nada. Yo no sé nada, pero te necesito a ti. Entonces, cuando uno se humilla delante del Señor, Él es el que se glorifica en nuestras vidas. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, se humilló a sí mismo quiere decir que Él no hizo las cosas por su propia fuerza, sino que siempre necesitó del Padre para hacer todo lo que hizo. Uno podría decir, ah, no, pero es que pues, como él era el hijo de Dios, pues él tenía todas las posibilidades. No, la escritura nos dice que se humilló a sí mismo, él teniendo la capacidad, él pudiéndolo hacer, porque él hubiera podido orar para que Dios enviara una legión de ángeles y lo defendiera de todas aquellas personas, pero no lo hizo. Él prefirió depender totalmente del Padre. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hizo Jesús para salvarnos? Pues recordemos que murió 3 veces. ¿Sí? Y la primera muerte de ellas fue la muerte espiritual, o sea, cuando el hombre está separado de Dios. Cuando nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, en el momento en el que nosotros somos concebidos y heredamos esa naturaleza pecaminosa, está sobre nosotros esa muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre. En Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, esto también lo podemos ver en las personas. ¿Sí? Que muchas personas, aunque buscan de Dios, aunque intentan ir a una iglesia, intentan cambiar su vida, muchas personas llegan a este texto. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Porque van a la iglesia y no les enseñan nada sobre salvación, sino les dan otros temas que aunque bien son buenos, no los podemos cuestionar. Les hablan de prosperidad, les hablan de salud, les hablan de otros temas diferentes, pero que no los van a salvar. Entonces, la persona siempre debe estar buscando salvación y detrás de la salvación van a venir las añadiduras. Eso es lo que nos enseña en muchas iglesias, que debemos aspirar a nuestra salvación porque detrás de esa salvación van a venir las añadiduras. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, bueno, nosotros sabemos la respuesta, ¿no? Que Dios se apartó de él a causa de su pecado y del mío. No era porque él hubiera pecado o haber cometido alguna transgresión, no. Era por causa de usted y de mí que el Señor Dios se apartó de Jesús y lo dejó solo, lo ha desamparado. Pero esto lo dijo el Señor para que también se cumplieran las escrituras, ¿sí? Lo segundo fue la muerte física, la que todos ya conocemos. En Marcos 15:37 dice, mas Jesús dando un gran voz expiró, o sea, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente era hijo de Dios. Entonces se dieron cuenta las personas que, aunque era un hombre, pero no era cualquier hombre, era el hijo de Dios. ¿Sí? Entonces la muerte física también vino sobre él. Esto era necesario que aconteciera para que él ganara la vida. A través de su muerte, usted y yo hoy ya podamos decir que no, que bueno, nuestro cuerpo dejará sus funciones, pero la escritura dice que dormimos, ¿sí? Y que después del polvo de la muerte el Señor nos va a restituir nuevamente. O sea, que no morimos, sino que dormimos. Pero esto así fue la manera como el Señor la ganó para usted y para mí. Y bueno, también dice que en Hechos 2:27 dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Entonces, esta muerte física
implicó también que cuando su cuerpo murió y fue sepultado, su alma y su espíritu tuvieron que ir a ser atormentados en el Hades. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que su cuerpo no iba a ser como el cuerpo de nosotros, o sea, un cuerpo de pecado. No, el Señor no lo permitió. Hay otra muerte que es la tercera muerte que nosotros hemos estudiado y es la muerte perpetua. La muerte perpetua es la muerte para condenación en el infierno, lo que en Salmos encontramos como la muerte segunda. Pero nosotros aquí, esta tercera muerte la encontramos con la muerte perpetua, que es la muerte para condenación en el infierno. En 1 Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que están en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Entonces nosotros aquí nosotros podemos ver que el mundo se fue a condenación, pero aún así el Señor tuvo misericordia y por esta línea de Noé es que nosotros hoy en día estamos vivos, por esa obediencia, por ese amor que tuvo Noé, por el Señor, por esa obediencia, usted y yo hoy estamos vivos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces, otra cosa que el Señor hizo para salvarnos fue resucitar. Nosotros ya hemos estudiado un poquitico y alguien de ustedes me quiere contestar. ¿El Señor Jesús resucitó? ¿Alguien de ustedes me quiere contestar si el Señor Jesús resucitó? No, pastor. Ah, bueno, mi hermanita sí estuvo en la clase. Entonces vamos a mirar en la escritura cómo así que la hermanita Zenaya está diciendo que el Señor Jesús no resucitó. Es porque Dios lo resucitó. Y la causa, el motivo y la razón por la cual el Señor Jesús no resucitó fue porque estaba muerto. Entonces, en Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces ya tenemos en claro que sí, efectivamente el Señor Jesús murió, su cuerpo fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Dios el Señor es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, note usted que aquí esta escritura nos está dando a entender que el Señor Jesús no resucitó por sí mismo, sino que necesitó que el Padre le levantara de los muertos. Y de hecho el Señor lo hizo. Pero note usted que no habrá ninguna otra persona más que tenga la capacidad y la opción para hacer esto. No habrá ninguna otra persona con la cual Dios vaya a hacer esto. El Señor Jesús era el único, ¿sí? Entonces dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego que venció esa muerte, el Señor Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. También dice que le dio toda autoridad. O sea, en el nombre de Jesús todas las cosas se sujetan porque no hay un nombre que sea más poderoso que él. Recordemos que aún los mismos espíritus, los demonios se sujetan a la autoridad del nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Muchas personas cuestionan, no, es que no es Jesús porque Jesús es en español, es Yeshua, bueno, en fin, la gente busca formas para pelear, pero pues si la escritura nos está indicando que el Señor Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, y aún en el nombre de Jesús se sujetan las enfermedades, las consecuencias del pecado, bueno, en fin, todas las cosas, aún los mismos demonios. Entonces, este nombre tiene autoridad, pero pues la gente le gusta mucho cuestionar estas partes, decir, no, es que se dice, en hebreo se dice de esta forma, en Egipto se decía así, bueno, las personas inventan muchas cosas para finalmente llegar a una misma conclusión, que el nombre del Señor Jesús es un nombre dado a los hombres sobre el cual hay autoridad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Fui un poquitico rápido, pues es para terminar el tema, pero intenté ser lo más claro posible. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, pastor, por mi parte no. Ok. Bueno, mi hermanita Lady, Dios la bendiga.
¿Hay alguna duda, algo que se Buenas haya noches, perdido? pastor. Dios los bendiga. Qué pena que llegué un poquito tarde, pero sí, pastor, estoy entendiendo lo que estás explicando. Ok, ¿no hay ninguna duda? No, señor. Ok. Bueno, entonces, no sé, mi hermanita Josefina, allá en Venezuela, si nos está escuchando bien, ¿hay alguna duda? No, no creo que tenga ninguna duda, gracias al Señor. Ya había visto algo también sobre la muerte, las tres muertes de nuestro Señor Jesucristo, y, y creo que quedó más claro, no puede haber quedado. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Entonces, ya para terminar, les voy a hacer así como un pequeño resumen de esta clase para que de pronto los que les gusta tomar nota. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Entonces, lo primero fue que nació hombre. Entonces, el primer movimiento que el Señor Jesús hizo para salvarnos es que fue hombre. Y era necesario que esto ocurriera porque por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre tenía que entrar la vida. Entonces, el Señor Jesús tenía que ser hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más hizo Jesús para salvarnos? Entonces, que desechó lo malo, perdón, y escogió lo bueno. Eso hizo el Señor Jesús, desechó lo malo y escogió lo bueno. Otra cosa que hizo Jesús para salvarnos, creció en estatura y en sabiduría. Entonces, en estatura, pues porque es la genética humana. Toda persona nace, crece y en estatura, pero también vimos cómo se crece en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Otra cosa que Jesús hizo para salvarnos es que nos amó. El Señor Jesús nos amó y llevó ese amor hasta las últimas consecuencias. ¿Qué más hizo Jesús para salvarnos? Dice que se guardó en santidad. Entonces, el Señor Jesús tuvo una vida en santidad para salvarnos a usted y a mí. ¿Qué más hizo Jesús para salvarnos? Se hizo obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces en él siempre fue la obediencia y recordemos pues, es que a mí me gusta mucho repetir este concepto para que nos quede grabado en la mente y el corazón. Entonces, ¿qué hizo el Señor para salvarnos? Se hizo obediente. Y recordemos que obedecer es hacer lo que se nos manda, siguiendo las instrucciones y no como yo quiero y pienso, sino como se me ordena en el momento en el que se me indica. Recordemos bien esta parte porque siempre tenemos que tenerla bien en claro. Entonces el Señor Jesús se hizo obediente. ¿Qué más hizo para salvarnos? Que fue perfeccionado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, de las tentaciones y de todo el pecado que nos rodea siempre, Él fue perfeccionado a causa de que resistió al pecado. Otra cosa que él hizo para salvarnos fue que se humilló a sí mismo, o sea, reconoció que en él necesitaba de uno más poderoso, el Señor Dios, y a él se sujetó y todo lo que él hacía era haciéndole caso, era reconociendo que había uno más grande que él, el Señor Dios. Otra cosa que hizo para salvarnos fue que murió 3 veces. Murió físicamente, murió espiritualmente y murió perpetuamente. Entonces, para salvarnos de esas 3 muertes también a nosotros. Y por último, pues, otra cosa que hizo Jesús para salvarnos es que Dios lo resucitó. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas, que el Señor las grabe en nuestra mente, en nuestro corazón. Son importantes que usted y yo las conozcamos para aspirar a la salvación, que las tengamos bien en claras, que en nuestros momentos de estudio podamos profundizar un poco más en ellas, en la medida de lo posible buscar más versículos para alimentar más esta enseñanza y que hermano y hermana, donde quiera que ustedes vayan, puedan enseñar y dar a conocer esto porque es trascendental para la vida de las personas. Entonces, hermanos, si no hay ninguna duda, quejas, reclamos, con la ayuda de Dios nos podemos estar viendo el próximo jueves y pues seguimos avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Hay alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, les doy gracias, hermanitos, por ese tiempo que ustedes
destinaron para poder estar en esta clase. Espero que el Señor les remunere, les pague por ese tiempo, por esa paciencia que invierten para poder estar en esta clase, para venir, ese esfuerzo que el Señor sea recompensándolo. Y bueno, pues con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves. Bueno, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos y feliz noche. Amén, Juanita, muchas Amén, gracias. pastor, Dios lo bendiga. Pastor, ¿su merced sube hoy la clase hoy mismo? Eso espero. Ahorita se acaba la clase y de una vez empiezo a grabarla. Ahí ya la demora es del internet y del computador. Ah, listo, pastor. Entonces yo estoy pendiente para verla y adelantarme. Dios los bendiga. Dios los Amén. bendiga a todos. Dios los bendiga, pastor. Muchas gracias, Maite. Entonces, Dios los bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima clase.